No estaba pintada. No estaba pintada la iglesia, en fin, estaba su obra gruesa. Así llegamos nosotros... Tampoco tenía puerta. Sí. El piso era de cemento, no había puerta, eran unos tablones que se habían hecho, las arrimábamos como puerta y le pusimos una alfombra para tapar las rendijas por donde entraba el viento. Recuerdo que alguna vez estuvimos en una media agua, en un primer culto, y después llegamos a la hora, cuando estaba el edificio en bruto, en Las Condes, y que era súper inhóspito. Primero teníamos cemento, después para calentar un poco el piso colocamos cartones en el suelo. Y nos habían recomendado que lleváramos unos cartoncitos debajo del brazo para poner en el suelo y poner los pies, porque si no nos íbamos a congelar. No había calefacción, no había nada. Y de verdad, a pesar de que hacía un frío terrible, esa reunión fue muy, muy cálida. Yo no recuerdo, pero no debemos haber sido más de 100 en ese primer año, quizás. Y éramos circo de pobre, por ejemplo. Yo predicaba y Hillary estaba de bienvenida a la puerta. Después ella salía a hacer el Club de Jesús. Sí. Y ahí formé un equipo y bueno, muchas veces tuve que hacerlo porque no llegaban los profesores. Así que, para uno de los retiros de la iglesia, no fuimos al retiro, nos quedamos en la Trinidad y nos tocó a ambos dirigir el culto ese domingo. Y como tampoco los recursos eran escasos, se llevaron todo, audio, músicos, etc. Así que tuve que dirigir a capela el culto. Y bueno, fue un desafío hacerlo, guiar en adoración y alabanza a quienes estábamos ahí. Y eso era una muestra de cómo trabajábamos en ese entonces. Simplemente a pulso, como se decía. Uno se sentía como dueño de circo pobre. Anécdotas había muchísimas, muy simpáticas, muy divertidas, nos pasaban. Por ejemplo, un día habíamos estado predicando afuera en la calle. Providencia. Y entró a la iglesia de Providencia, caminando por la alfombra verde, era un gallo con una túnica blanca, pelo largo y sandalias. Y se rumoreaba que había un señor que andaba diciendo que era Jesús. Entonces vino y yo me acuerdo que se acostó delante mío. Bueno, la gente estaba orando, así que no lo vio. Yo hice una señal así. Yo estaba con los ojos cerrados, no lo vi. Yo hice una señal así a un líder diciendo, ven, tómalo y sácalo de acá. Pero detrás de él había otro joven que había ese domingo llegado por primera vez a la iglesia, se levantó, pasó adelante, se sacó los zapatos, igual que el otro, y se acostó al lado de él. Yo abrí los ojos y lo vi ahí. Yo dije, ¿qué está pasando? Porque pensó que en esta iglesia el pastor hacía y que tenía que subir, levantar y tirarse al suelo. Fue muy divertido. Y me dijo, ¡ay, qué maravilla! Pero lo más divertido fue el profeta falso, que había ido a muchas iglesias, pero en ninguna iglesia alguien se había acostado al lado de él. Quedó totalmente confundido. Gente que dejó de fumar de un día para otro, sanidades de toda índole, es decir, espaldas sanadas, cojera, tumores desaparecidos. Una mujer vino hacia mí y me dijo, tuve un sueño que tenía que trabajar con mujeres. Y así que con ella y otras que también llegaron así, de la misma forma, empezamos el grupito y empezamos el M, que es maravilloso. Estamos tan bendecida con ese ministerio que ahora está en Buenos Aires, está en Bolivia.